Buenas tardes, soy Álvaro Estudillo y Alejandro Garrillo, el cual no quiere presentarse ya que sufre de pánico escénico. Y bueno, hoy día vamos a hablar sobre la inflación y la inflación en los años 80 durante el gobierno de Alan García. Bueno, antes de explicarles la inflación, creo que es importante definir el concepto del dinero. El dinero es un medio de intercambio formado por un conjunto de monedas y billetes que es aceptado por la sociedad como medio de pago y se usa para adquirir bienes o servicios o pagar obligaciones financieras. Buenas tardes, soy Alejandro y voy a explicarles un poco acerca de la inflación, sus causas principales y cómo medir la tasa. En una economía de mercado, los precios de los productos y servicios pueden variar. Pueden subir los costos de producción, pueden subir los costos de distribución. Por X motivo, los precios pueden subir o pueden bajar. Se dice que hay inflación cuando hay un aumento generalizado de los precios de estos servicios. Como resultado, pueden adquirirse menos bienes y servicios por cada moneda. En otras palabras, la moneda se devalúa, pierde valor. Para medir el crecimiento de la inflación, se utilizan índices que miden el porcentaje de incremento en los precios de una canasta básica de productos y servicios que adquiere un consumidor típico en cada país. La inflación tiene tres causas principales. La primera es el aumento de la demanda de bienes. Cuando ésta excede considerablemente a la oferta de bienes o servicios, los precios tienden a aumentar. Por ejemplo, si la gente empieza a consumir mucho más pan, el panadero que no puede cubrir la demanda de pan del público va a subir el precio del producto. Otra causa es el aumento de los costos. Si los costos de las materias primas o los salarios aumentan, los productores van a transferir estos nuevos costos al precio del producto final. Esto quiere decir, por ejemplo, que si el precio del trigo aumenta, el pan va a ser más caro para el consumidor final. Y la última causa es la expansión monetaria. Cuando el Banco Central de Reserva adopta una política de expansión monetaria, entra en circulación económica nuevo dinero a través de un aumento del crédito bancario y el gasto del gobierno. Y a medida que este nuevo dinero va llegando a la población, el gasto de consumo de la misma aumenta, o sea que aumenta la demanda. Y si la producción no aumenta al mismo ritmo de la demanda, la inflación se dispara. La inflación se mide a través del índice de precios del consumidor, que es el precio ponderado de los bienes que conforman la canasta familiar limeña, que en este caso está clasificada a través de 8 categorías: alimentos y bebidas, vestidos y calzado, alquiler de la vivienda, combustible y electricidad, muebles y enseres, cuidado y conservación de la salud, transportes y comunicaciones, enseñanza y cultura y otros bienes y servicios. Ahora vamos a aprender a calcular la tasa de inflación por medio del IPC, que es el índice de precios al consumidor. Lo que se hace es comparar el valor del IPC de dos periodos. La tasa de inflación es igual al IPC del segundo periodo sobre el IPC del primer periodo menos 1. Todo esto multiplicado por 100. Por ejemplo, asumamos que queremos calcular la tasa de inflación del año 2016. Tenemos como dato que el IPC del año 2015 es de 124.22 y que el IPC del año 2016 es de 130.6. Aplicamos la fórmula IPC2 sobre IPC1 menos 1 y todo esto por 100. O sea, 130,6 sobre 124.22 menos 1 por 100. Esto nos da 5.13%,
que sería la tasa de inflación del 2016. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la inflación del gobierno de Alan García. Como muchos saben, durante su periodo, eh, la inflación que se registró ha sido la más grande en toda la historia del Perú. Cabe mencionar que la mala economía peruana arrastraba desde el gobierno de Belaúnde, debido a que en su gobierno las exportaciones se cayeron y se empezó a importar más que exportar, y esto creó un déficit en la economía y una deuda externa. Luego, ya en el gobierno de Alan García, apareció el terrorismo. Esto generó terror en la población y afectó el libre comercio, ya que la gente tenía temor a la hora de hacer sus intercambios comerciales, y esto también frenaba la economía. Luego, esto también generó más temor en los inversionistas, ya que no tenían incertidumbre con respecto a lo que iba a pasar con el país, y por ende decidían no invertir en él. Por otro lado, Alan García se negó a pagar la deuda externa, lo cual generó el rechazo de la FMI, que es el Fondo Monetario Internacional, y por ende decidieron no brindarle ayuda económica y financiera al Estado peruano. Finalmente, el factor más relevante fue la impresión desmedida de billetes por parte del BCR, lo cual generó una devaluación importante de la moneda peruana de ese entonces. ¿Qué quiero decir con esto? Al haber más dinero por la misma cantidad de bienes, se produce un aumento generalizado de precios. Los precios suben ya que baja el valor del dinero por los excesos de impresión de billetes. Retomando el ejemplo del pan, si antes un pan en la época de Alan García te costaba 1000 intis, ahora te va a costar 2000 intis, debido a que ahora tu moneda vale menos. ¿Qué ocurrió? Que luego se fueron imprimiendo más billetes por el BCR y este proceso se repitió. Entonces ese pan que te valía 2000 intis, luego pasó a valerte 4000 intis. Y luego el proceso se volvió a repetir de 4000 a 8000, de 8000 a 16000 y así sucesivamente hasta que llegamos a las exorbitantes tasas inflacionarias que conocemos y marcaron bastante al gobierno de Alan García por su recorte en la economía peruana.